De Fórmula que no se enlaza con los estados de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Hoy es jueves, en un momento más, la pausa musical con Javier Lozano. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, insiste en la necesidad, en la urgencia de acelerar la acción climática luego de que la Organización Meteorológica Mundial confirmara que julio, este mes que está a punto de terminar, ha sido el más caluroso desde que tengamos noticia y pasamos del calentamiento global a la cocción colectiva. Así lo dijo Guterres. El cambio climático está aquí. Es aterrador. Y es apenas el comienzo. La era del calentamiento global ha terminado. La era de la ebullición global ha llegado. El aire es irrespirable. El calor es insoportable. Y el nivel de beneficios de los combustibles fósiles y la inacción climática es inaceptable. Bueno, ¿qué le parece? Aquí traemos otras discusiones, pero bueno, por supuesto hay que escuchar lo que dice el secretario general de la ONU. El jefe del Estado hoy ofreció, así abrió directamente el tema, dijo que tienen 6.500 millones de pesos de los impuestos que pagamos usted y yo para adquirir 2.000 hectáreas de la empresa minera Calica. Usted sabe que hay un viejo conflicto con esa empresa norteamericana de Vulcan. Esto es en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Dijo, espero que lo acepten. Ya le remitió la propuesta a Esteban Moctezuma. También dijo el presidente que bueno, pues esperaba que otras empresas se dieran a la presión gubernamental, si no, no les quitaba la denuncia, y eso es lo que llama un arreglo para no ir a tribunales. Xóchitl Gálvez denunció al jefe del Estado por haber hecho público una serie de datos sobre los clientes de su empresa. Hoy platicaremos con ella. El INE aprobó lineamientos generales para los procesos de selección de candidatos. También platicaremos en un momento más con Jaime Rivera. Le informo que el PAN y el PRD interpusieron quejas en el INE porque el presidente, bueno, pues está exhibiendo encuestas diciendo que su partido es el más querido o el que más intención de voto tiene. El jefe del Estado arremetió hoy contra el GIEI, contra la Facultad de Economía, contra Reforma. O sea, esta idea de sereno moreno, dijo ayer, sin ir más lejos, de que no había ninguna necesidad para enojarse. Pero bueno, hoy sí se le veía muy enojado con lo del GIEI, después despotricó contra la Escuela de Economía, dijo, hubo un tiempo en que era una buena escuela, ahora pues los llamó de mil maneras ciertamente no agradables. También polemizó con su propio gabinete, que si le pagaban, ahí estaba de mejor humor, tengo que reconocer, hasta simpático, pero lo del GIEI dijo que eran politiquerías, ni más ni menos que para desprestigiar a las organizaciones, en este caso Defensa y Marina. Platicaremos del tema. La deuda de Pemex se puede refinanciar. Hace un ratito platicábamos con Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, y nos decía que están pues muy sólidas las finanzas públicas y puede, por supuesto, organizarse. El pago de Pemex está incluido en el 49% del PIB que debemos. El INEGI pagó al crimen organizado para hacer un censo agropecuario. La directora general adjunta de Censos Económicos detalló que ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que incluso han secuestrado a personal que realiza censo, detienen al alcalde de Matehuala, Iván Estrada, porque bueno, pues se le vincula con un audio en el cual dice, yo hago lo que el cártel quiera. La jefa de la DEA, Anne Milgram, informa que pues los cárteles mexicanos tienen a sueldo más de 44,000 elementos en 100 países alrededor del mundo. Es el poderío de las organizaciones criminales nacionales. Pausa, volvemos. Hoy día a conocer el INEGI datos sobre la balanza comercial. Tenemos un superávit de 3.971 millones de dólares. Las exportaciones fueron 51.800 millones de dólares. Las importaciones 51.762. En este caso el periodo enero-junio va hasta 291.000 millones el monto de las exportaciones, y las importaciones 298,000. Me fijo mucho en esta porque usted sabe que el jefe del Estado subraya una y otra vez el tema de no importar petróleo, de
ser autosuficientes en esta materia. Hemos importado a lo largo del año 28.116 millones de dólares de petróleo. Importaciones no petroleras se van hasta 270.193. Son los datos el día de hoy del INEGI sobre el tema de la balanza comercial. También dieron a conocer datos de empleo. No me detengo demasiado en los datos porque son muchas cifras. En términos generales seguimos teniendo un buen nivel de empleo. Tenemos pues población económica disponible hasta 7.336.000 y la desocupada son 2 millones. Por tanto, pues es más o menos el monto de lo que sería el desempleo en casi cualquier país. O sea, la desocupada y la disponible. Estamos hablando pues de unos 9.057.426.000 están pues ocupados, estamos ocupados, tenemos para fortuna nuestra trabajo. En términos generales, hasta un salario mínimo perciben 20 millones de compatriotas, de 1 a 2 salarios mínimos 19 millones de compatriotas, con lo cual 39 millones ganan menos de 2 salarios mínimos. Ahí es cuando uno dice, en realidad estamos como para sentirnos tan orgullosos. Bueno, en cualquier caso, cada quien tendrá la lectura que quiera tener de estos datos, del ingreso, gasto y de la situación general que vive el país. En términos estrictos, 39 millones de personas ganan menos de 2 salarios mínimos, más de 5 salarios mínimos son 800,000 personas, y entre 3 y 5 salarios mínimos 1.899.000. Así es que si usted recibe más, entre 3 y 5 salarios o más de 5 salarios mínimos, considere que en este país está usted en la élite salarial. Así está el país. Óscar Zúñiga, adelante. Al señalar que en México hay democracia y Estados Unidos confía que así siga, el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, agregó que se espera que la elección del próximo año en México se lleve de forma pacífica. La democracia para nosotros es importantísima, ¿no? Es el sistema que tenemos nosotros los Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo, y por eso apoyamos a los esfuerzos de democracia. Se nos parece que aquí hay democracia en México, y esperamos que en las elecciones que se llevarán aquí en el año que viene, ojalá que todo pase bien. Nosotros tuvimos nuestros problemas allá en los Estados Unidos. Ojalá que eso nunca ocurra aquí en México. Por otra parte, en cuanto al tema de las boyas, el diplomático estadounidense agregó que el Departamento de Justicia de su país ya lo está viendo, pero consideró que el fenómeno migratorio se está convirtiendo en un problema político. Se me parece que lo que está haciendo Texas es ilegal, pero también es algo que están haciendo de manera de hacer el fenómeno de migración un fenómeno de política y no un fenómeno humanitario, económico, donde se tiene que solucionar un marco regional para una migración ordenada y humana. En conferencia en su residencia oficial, consideró que tanto México como Estados Unidos deben compartir más información para detener el tráfico de armas y de droga, sobre todo de fentanilo. Con imágenes de Jorge Aguilar, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Bueno, pues ahí tiene usted la información. Ayer le daba a conocer que México ha emitido una segunda nota diplomática sobre el tema precisamente del gobierno de Texas en el cruce del Río Bravo, en el área de Eagle Pass. Nos mantenemos pendientes, por supuesto, de esos temas. El INE emitió lineamientos para regular y fiscalizar actividades, propaganda realizadas en los procesos políticos. Yo le agradezco mucho al consejero Rivera que hoy converse con nosotros. Jaime, bienvenido. Buenas noches, Leonardo, me da mucho gusto saludarte, estoy a tus órdenes. Pues por favor te ruego que compartas con el auditorio que nos escuche y ve en todo el país qué ha dispuesto la autoridad electoral en estas materias que refería. Jaime. Todo México ha sido testigo ya por mucho tiempo de actividades proselitistas desplegadas por todo el país, fuera de las reglas y los plazos legales. Este acuerdo del INE, los lineamientos que mencionas,
buscan ponerle reglas y controles, aunque sea tardíamente, a esa actividad proselitista de la que hemos sido testigos todos. ¿Cuáles serían estas reglas en términos generales para la comprensión general del auditorio, Jaime? Sí, podríamos decir que hay dos grandes dimensiones a las cuales se le ponen reglas. Por un lado, lo que los aspirantes, llamadas formalmente en estos lineamientos personas inscritas en los procesos políticos, lo que estas personas pueden decir y hacer en sus actividades públicas y lo que no pueden hacer. No pueden usar recursos públicos, no pueden hacer llamados expresos a votar, no pueden declarar que son formalmente aspirantes a una candidatura, porque eso los convertiría en precandidatos si están fuera de tiempo, y no pueden hacer expresamente ofertas de gobierno o plataformas electorales, entre otras cosas. ¿Y cuál es la otra dimensión que se regula? Los gastos, y junto con los gastos, los ingresos. El INE está desplegando a través de sus órganos desconcentrados y personal de la oficialía electoral y de fiscalización personal para que verifiquen los actos públicos y monitoreen también los medios de propaganda de diversas formas. Mediante eso, verificaciones y monitoreo, se tratará de identificar actividades de este proselitismo que implique gastos. Y los partidos y sus aspirantes o estas personas inscritas deberán reportarle al INE los gastos que hacen y el origen de sus ingresos. Y el INE, con base en esto, va a emitir dictámenes, primero para saber si lo que le reportan corresponde a lo que el INE ha podido ver y cuantificar. Y por otra parte, que acrediten el origen de sus ingresos, que no pueden ser recursos públicos y que sí se deben identificar. ¿Y quién debe reportar eso? ¿El partido o los propios aspirantes, Jaime? En este caso, en primera instancia, el partido, porque ha sido los partidos los que han organizado este proceso político. Los aspirantes, a su vez, deben reportarle al partido o directamente por medio de enlaces a el INE. Ahora, alguien se preguntarán qué consecuencias puede haber de que por un lado desplieguen conductas que les están vedadas y por otro lado que no reporten debidamente sus ingresos y sus gastos. Sobre lo primero, podrían llegar a caer en la condición de estar realizando actos de pre-campaña. Bueno, alguien dirá que ya los han hecho, pero formalmente no ha sido así. Yo reconozco que ha habido muchos hechos en un sentido y con un significado visible, y por otro lado algunas formalidades legales que han permitido que estos no sean vistos como actos de pre-campaña o campaña. Si lo hicieran, podrían ser acreedores a sanciones que van desde leves hasta severas. Y en cuanto a sus gastos... ¿Pero severas monetarias o incluso descarrilar, digamos, su aspiración, no registrarse como candidatos? Lo que implicara violación sistemática, reiterada y de gran alcance, como actos que pudieran configurarse como pre-campaña, el tribunal, no el INE, el tribunal podría calificarlos como actos anticipados de campaña y eventualmente la sanción más grave podría ser
hacerles perder el derecho a ser registrados como candidatos. Podría llegar a eso. En el plano de la fiscalización de ingresos y gastos son multas, y eventualmente también, si se considerara que desplegaron actividades que configuran los actos anticipados de campaña y que por lo tanto deben sumarse estos gastos a los que después hagan en la pre-campaña formal y rebasaren los topes de gastos de pre-campaña, también podrían perder el derecho a ser registrados como candidatos. Pues eso es bastante... Es bastante severo, pero todas estas disuasivo. expresiones, como puedes ver, las digo de una forma verbal condicional. Sí. Y en buena parte está condicionado a que el tribunal calificara como tales estas conductas. Les ponen un límite que son 30 y tantos millones, pero ¿cómo van efectivamente a computar? Ayer hizo público Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, lo que han gastado, lo que ellos llaman las corcholatas. Y bueno, dicen que Adán Augusto, por ejemplo, ha gastado 1.100.000 pesos. Nunca tampoco dinero ha dado tantos espectaculares. Es literalmente una mala broma decir, oye, si así van a reportar, pues vamos a acabar comprando Cuba, Nicaragua y a lo mejor la Dominicana a precio de ganga, Jaime. Sí, una cosa es lo que reporten y otra cosa lo que el INE, por medio de sus monitoreos y verificadores, puedan detectar, cuantificar, y el INE utiliza matrices de precios para determinar algo que no declaran, un gasto que no declaran, pero del que el INE tiene evidencia, puede estimar el costo e imputarle ese gasto al sujeto obligado. Y bueno, estas cantidades pueden ser mayores que las que declaran. Ya. Oye, no deja de ser una ironía, no te pido que comentes tú nada, pero los que tenemos cierta cantidad de años, en el 2006 López Obrador pedía que el presidente no interviniera, ¿no? El cállate chachalaca. Hoy lo tenemos enseñando encuestas y haciendo campaña un día sí y un día también. Después en el 12, si algún tema presionó este mismo partido que hoy gobierna, era el asunto de la fiscalización, diciendo, a ver, ¿cómo es posible que no vean el dineral que está gastando en ese momento el revolucionario institucional? Y dice uno, qué destino cruel y canalla que 6 o 12 años después sea este mismo partido el que de manera pertinaz viola todas las normas. Consejero. Por un lado, la Constitución desde 2007 estableció restricciones a lo que los servidores públicos pueden decir y restricciones a la propaganda gubernamental. Y algo que no pueden hacer los servidores públicos, ni menos los titulares de un poder ejecutivo particularmente, es intervenir en los procesos electorales. No pueden intervenir ni a favor ni en contra. La Constitución dice que en todo tiempo los servidores públicos deberán administrar los recursos públicos a su cargo con imparcialidad y sin incidir en la competencia entre los partidos políticos. Esa es una disposición constitucional que existe desde 2007 y no es casual que sea desde este año, porque fue precisamente esa reforma de 2007 una respuesta a los reclamos del candidato que en 2006 perdió la presidencia de la República y reclamó que el presidente en funciones no se metiera en la contienda a favor del candidato de su partido y que hubiera gastos más estrictos, con un control más estricto de los gastos y que la propaganda gubernamental no pudiera influir en las preferencias electorales. Todo eso parece ya muy lejano, pero está vigente. Está vigente y algunos nos acordamos, incluso la prohibición para que el Consejo Coordinador Empresarial contratara, en este caso spots, que es toda la reglamentación que seguimos teniendo, fue producto de las peticiones de aquel grupo. Hoy hablan de la libertad de expresión. ¿Por qué quieren coartarnos y no poder decir cada quien lo que quisiera? Yo sigo pensando que si la autoridad se salta la torera, la propia norma,
pues al rato a lo mejor una consejera del INE acaba haciendo campaña por un partido y dice que es su libertad de expresión, pues qué problema hay, soy el árbitro electoral, pero también tengo derecho en mis ratos libres a hacer campaña, Jaime. La libertad de expresión irrestricta, salvo los límites constitucionales, como son, por ejemplo, no alterar el orden público y no calumniar, etcétera. Bueno, incluso eso puede darse bajo ciertos límites. Pero esa libertad de expresión es para los ciudadanos y ciudadanas como personas particulares. Pero quienes ejercen un cargo público tienen restricciones y tienen el deber de cuidado de no afectar, entre otras cosas, los valores que en su función pública están obligados a tutelar. Y la autoridad electoral tiene que cuidar la equidad en la contienda y tiene que actuar con imparcialidad. Y un gobernante tiene que gobernar para todos y no debe usar los recursos públicos para incidir en la competencia política. Esas son reglas bastante claras y en todo. O sea, el presidente, mostrando encuestas diciendo que su partido va adelante, ¿está usando recursos públicos? ¿Se está usando la máxima tribuna del país para decir que están de maravilla ellos como partido, Jaime? A ver, en primera instancia está usando recursos públicos para hacer esa difusión. Las conferencias presidenciales tienen algún costo y son recursos públicos. Por otra parte, si lo que dice puede significar propaganda o beneficiar en imagen, en preferencias, en exaltaciones a un partido político, sí estaría violando una norma constitucional, porque estaría incidiendo y afectando la equidad en la competencia entre los partidos. Muy bien. Pues, consejero, ¿algún apunte más? Únicamente que, aunque estos lineamientos puedan, con toda razón, considerarse tardíos, creo que son dignos de celebrarse porque le ponen algo de orden y control a unas actividades políticas que se han desplegado al principio, que parece fuera de los carriles legales y sin controles. Hoy existen controles y esperemos que esto ayude a reencauzar la competencia política, ni más ni menos que dentro de lo que marca la ley, hasta donde esto sea posible, ante muchos hechos que ya están consumados y que están continuados. Espero que esto los frene y los reencauce. Muy bien, pues muchas gracias por el enlace, muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral, y me quedo con esa inquietud. Si usted tiene cierta edad, recordará lo que decía el presidente en el 6 y lo que decían sobre fiscalización en el 12, ¿no? Se tuvo que hacer una reforma, una unidad de fiscalización, y creo que tenía razón en aquella época, y la tenía en el 12. Tema es que pues ahora como presidente se salta la torera todo, y ahí es donde me hago la pregunta que yo le traslado a usted. El humanismo, en principio, yo lo hubiese imaginado, entre otras cosas, además, esta idea de la autoridad moral que el presidente tanto le gusta esgrimir, es una coherencia entre lo que dices y haces. Creo que se lo oyó Obama, ¿no? Lo que decía, cuando tú llegas al poder demuestra realmente quién eres. O sea, mientras eres perico perro o andas por ahí por la vida de resistente o de opositor, pues no tienes capacidad de incidir. Tu verdadera naturaleza la muestras cuando tienes poder, cuando tú puedes hacer las cosas y dices, no las hago, ¿sabe por qué? Porque mi convicción me impide hacerlo. ¿Por qué? Porque yo creo que el Estado no debe, los gobiernos no deben manipular las elecciones. Yo creía que López Obrador, muchos años, yo en su momento ya le he contado, recorrí el estado de Tabasco con él y escribí un par de libros en los 80s, 90s sobre el particular y creía firmemente en él. Igual que le preguntaba ayer en eso, de que tenían una voluntad de romper el viejo sistema. Igual que él le preguntaba a Claudia Sheinbaum, ¿la imaginación al poder es esto? Llegar para aprovechar la institución presidencial y sacar información fiscal para pegarle a los, en este caso, rivales políticos. Lo que él se quejó cuando Fox lo quiso descarrilar y está indignado porque dice, ¿cómo se atreven a decírmelo? Pues como que está ocurriendo a los ojos de todo el mundo. ¿O qué pasa? ¿También nos vamos a engañar que eso no es cierto?
y vamos a instalarnos en que, igual que el tema de las medicinas, que todo está de maravilla, que 4 años de retroceso en esperanza de vida, pero que pues López-Gatell es punto menos que un duque en materia de gestión de epidemias. La verdad es que uno dice, sí se puede uno engañar. Lo que uno no puede decir es que eso es humanista, ¿no? Sí, decir, ¿sabe qué? Usted me lo creyó, el príncipe cambia de opinión y pues esto es un cañón giratorio, pero no decir que, bueno, a menos el humanismo mexicano, que sea te vendo gato por liebre, y donde digo Diego, y me quedo tan pancho, porque eso significa, ¿sabe qué? Que uno no cree en nada. O sea, no crees en el Estado, no crees en la equidad, no crees en la diversidad. Sí, tienes que demostrar que hay una coherencia entre lo que proclamabas y la forma en que actúas. Y cuando tienes el poder es cuando demuestras cuál es tu verdadera naturaleza. Igual que la verdadera naturaleza sale en las crisis, ¿no? Cuando ves que la gente dice, este es el peor momento y aquí demuestro de qué estoy hecho. Parece muy triste a mí esto de que se viole masivamente la ley, de que les importe un pepino desde el poder respetar las normas. Pues las normas son lo que nos permite ser civilizados. No solo es dominación carismática, debe haber dominación racional, y lo racional está en decir, si soy el presidente me someto a las reglas igual que todo mundo. Tanto han dicho que cambiaron las reglas para que no hubiera fraude electoral. Es papel mojado. Si ellos de todas maneras, es verdad que les den la gana, pueden cambiar la ley, igual que este tema de ya todo mundo puede procesar al presidente. Les tumban cualquier caso de la UIF o de cualquier otro lado y ya lanzan una campaña contra los jueces. A ver, ¿usted se imagina que un juez va a procesar a un pariente de López Obrador, como ocurre con Estados Unidos con el caso Hunter? Les mandan toda la caballería y dicen, vamos a desmontar a todo el poder judicial. Entonces, ¿de qué cuentan? Igual que los fueros. Vamos a quitar los fueros y a ver quién procede en contra de ellos, ¿no? En fin, este costosísimo tránsito entre lo que se dice y lo que se hace, que es lo que le da autoridad moral a las personas, en este caso, pues me parece que está absolutamente roto. O bueno, es humanismo a la mexicana, ¿no? Aquí le digo que esto es gato o le digo que esto es liebre, pero en realidad es gato. Gerardo Duque, te saludo. Doctor Leonardo Curcio, muy buenas noches. Recordará que a principios de mayo pasado el propio fiscal general del estado de aquí de San Luis Potosí, dio a conocer que se había abierto una carpeta de investigación luego de filtrarse pues audiograbaciones en las que presuntamente se escucha la voz del alcalde de Matehuala pues pactar con criminales, con grupos delincuenciales. Bueno, ese es el antecedente. Este jueves fue detenido Iván Estrada Guzmán, presidente municipal de Matehuala. Ello pues fue derivado de una orden de presentación que giró la propia fiscalía. Fue al filo del mediodía que los agentes localizaron al alcalde de Matehuala en el estacionamiento de una plaza comercial que se ubica aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Fue trasladado posteriormente a las oficinas de la propia fiscalía, las oficinas centrales, y ahí se le realizó una toma de registro de voz. De acuerdo a la fiscalía, el presidente municipal de Matehuala se había negado a comparecer de manera voluntaria, incluso había promovido un amparo. Ya finalmente, pues más a fuerza que de buenas, ya tuvo que dar su... Es panista el alcalde, ¿verdad? Sí, emanado del partido Acción Nacional, doctor. Otros, ¿qué tal? No van proclamando la decencia. A ver, igual que se indignan con la de Chilpancingo, se indignan con el propio, ¿no? Claro, pues bueno, la cosa es que, fíjese, fue una detención express, porque ciertamente pues fue muy intempestiva, aunque había antecedentes. Ayer miércoles se detuvo al asesor jurídico del Ayuntamiento de Matehuala, y antier, el martes por la noche, se detuvo al síndico del mismo Ayuntamiento de Matehuala, señalado de asociación delictuosa. Pero bueno, hoy se le da la detención express, y digo express ¿por qué? Porque lo detuvieron alrededor del mediodía al alcalde, y para las 4 de la tarde ya él iba saliendo por la puerta de la fiscalía. Insisto, fue más como que llevarlo de a fuerzas a lo que se estaba negando, según comentan las propias autoridades. Vamos a ver si lo sustancian y no es como en Veracruz o incluso aquí en la Ciudad de México, donde la motivación política parece que puede mucho en contra de los rivales políticos. Gerardo, muchas gracias.
nos dirá la historia, nos dirán los días. Muy buenas noches, doctor. Cuídese. Y bueno, pues uno de los temas también que platicamos hace un rato es que en Oaxaca desaparecieron un tribunal de contencioso administrativo. La Suprema Corte de Justicia ordenó a sus magistrados seguir en el cargo, por tanto no podrán ser destituidos. La desaparición de ese tribunal, en este caso, pues queda en suspenso, queda frenada por la Suprema Corte de Justicia. Me permite que hagamos una brevísima pausa. Si usted nos sigue o no nos seguía a través de la transmisión en radio, quiero decir que ha aparecido un libro de José Ramón Cosío, muy reciente, que nunca se sepa. Es el caso de un individuo que intentó asesinar a Gustavo Díaz Ordaz y la respuesta brutal del Estado mexicano. Lo encerraron en un manicomio sin pues todo lo que es el debido proceso. Un documento que vale la pena revisar. Pausa, volvemos. La información, me enlazo ahora con la senadora Gálvez. Xóchitl, buenas noches. Buenas noches, doctor Curcio, qué gusto saludarle a usted, a ti y a todo el auditorio. El gusto es nuestro, senadora. Hoy presentó usted una denuncia contra el presidente por violar el secreto fiscal. Cuéntele al auditorio ante qué autoridad lo hizo y qué expectativas tiene. Mira, la hice ante la Fiscalía General de la República. A mí me parece extremadamente delicado que el presidente, en aras de descarrilar una posible nominación por el Frente Amplio por México, haya recurrido a la violación del secreto fiscal y bancario. En cualquier país esto es penadísimo, porque pues se supone que la autoridad tiene toda tu información tuya y de tus clientes. Si el presidente intuye que yo he cometido algún delito, pues tiene muchas herramientas, como auditarme a través del SAT, ¿no? Y ver si yo he tenido algún desvío en el pago de impuestos. De hecho, estoy sometida actualmente a una auditoría del SAT de manera voluntaria, una auditoría del gobierno de la Ciudad de México por el tema de la nómina. Pero esto que hizo el presidente de dar a conocer toda mi información fiscal, bancaria, hacerla pública, poner en riesgo a mis hijos, porque a diferencia que ellos son los que están ahora en la empresa trabajando junto con mi esposo, a diferencia de la empresa que contrató Zoe Robledo en Quintana Roo para darle mantenimiento a los elevadores, que no la localizaron, la mía sí está localizable, la mía sí es legal, tiene 31 años fundada y creada, y pues no le bastó hacer pública la información personal mía, sino hizo pública la información de mis proveedores y de mis clientes, como si ellos tuvieran alguna vela en el entierro. Y esto pues viola varias leyes, el Código General de la Federación, el Código Fiscal, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Vamos a ver qué hace la Fiscalía, pero de entrada pues es un mal mensaje para la confianza en México, porque pues cualquier empresa que de alguna manera pues el presidente le moleste lo que hacen sus dueños, pues puede obtener esta información a través de SAT, a través de la UIF o a través de la Secretaría de Hacienda, y entonces por eso presenté esta denuncia, porque me parece totalmente inaceptable que se me persiga con todo el poder del Estado. En casi cualquier país civilizado, la función fiscal, igual que la inteligencia, son funciones técnicas que tienen los gobiernos para cumplir pues, los objetivos de la seguridad o la recaudación. En ningún caso pueden estar sujetos a una lógica política. Los funcionarios que revelaron esa información a petición del presidente también tienen responsabilidad, Xóchitl. También están denunciados el secretario de Hacienda, el titular de la UIF y por supuesto el titular del SAT. Como digo, cualquier situación fiscal que hubieran detectado de manera anómala, hay mecanismos para hacérmelo ver, hay auditorías fiscales. Es muy común que en política el PRI en el pasado, por ejemplo, cuando algún empresario se ponía al brinco del gobierno, pues le caían estas auditorías, ¿te acuerdas? De una manera de presionarlos, pero no revelar públicamente su información fiscal y financiera. El que el presidente diga que yo tengo 1.400 millones de pesos y que soy una rica es falso. Hay ventas por más de 1.000 millones de pesos en 10 años en 2 empresas, y esas empresas tienen compra de equipo, tienen instalación, y en la construcción si te queda un 8%,
pues es bienvenido, pero nada más que en la pandemia se fueron todas las utilidades de los últimos años, porque este gobierno no apoyó ninguna empresa durante la pandemia, cerraron muchas empresas, entonces pone en riesgo también la seguridad de mis hijos, porque la gente cree que yo tengo ese dinero, y no es cierto, yo no soy una mujer millonaria como el presidente lo ha querido hacer ver, y eso sí vulnera mi seguridad y sobre todo la de mi familia, porque se puede cometer un delito. O sea, se ve que el presidente nunca en su vida ha manejado una empresa, no sabe que las empresas, una cosa son las ventas y otras cosas son las utilidades. Pero no se puede competir así, ¿no? Digo, es como si el entrenador del otro equipo va y pone en el agua pues algún disolvente del otro equipo, ¿no? O sea, no se puede competir en política cuando en este caso el gobierno hace trampa, ¿no? Pues el gobierno y el presidente ayer hace pública una encuesta donde dice que yo voy 30 puntos abajo para favorecer a sus corcholatas. O sea, me queda claro que sus corcholatas son aburridas, que sus corcholatas no están creando la pasión que tu servidora está creando en las personas, en las calles. Lo viví en Oaxaca, en la Guelaguetza, no pude caminar 2 cuadras del ánimo tan positivo de la gente, y pues el presidente echa mano de este tipo de información. Por cierto, no sé de dónde obtenga esa encuesta, pero si va 30 puntos arriba, ¿qué le preocupa entonces? Lo que trata de decirle a la gente es desanimarla, es como lo hicieron en el Estado de México, que Alejandra del Moral iba a perder 20 puntos, y qué mal que las encuestadoras se presten a ese juego. Yo tengo otros datos, ahora sí, voy muy bien, voy creciendo, estoy encabezando las preferencias del Frente Amplio, tengo ya más de 220,000 firmas de los ciudadanos, que a su vez se están movilizando, invitando a otros ciudadanos a firmar por una servidora. Por cierto, los sigo invitando a firmar por mí para que en la elección del 3 de septiembre pues me pueden elegir para encabezar este frente, y ahora sí pues darle con todo a las corcholatas. A lo mejor dejas contento a Marco Cortés con 900,000 firmas, ¿no? Que estaba muy inquieto por eso al inicio. Sí, pues va caminando, va muy bien. Yo espero que ya con la plataforma más estabilizada, porque realmente ha tenido muchos problemas la plataforma, pues pueda crecer el número de firmas para todos los integrantes del frente, tanto para Beatriz Paredes como para Santiago Krill. Por cierto, aquí me encontré en Cajeme a Enrique de la Madrid, también aquí a Ana Hermosillo, y qué bueno que andemos todos haciendo nuestra lucha, nuestro trabajo, motivando a los ciudadanos a decirles pues que si hay otra posibilidad de gobernar. No sabe lo triste que está la situación de los productores de granos aquí en Cajeme. Es muy probable que muchos de ellos no puedan sembrar el siguiente ciclo. El secretario de Agricultura no los ha querido recibir, el presidente no los escucha, la desaparición de Financiera Rural los está poniendo en manos de agiotistas, muchos no van a poder cumplir con nuestros créditos. O sea, nos puede venir una gran crisis alimentaria, y el presidente, en lugar de atender a los productores del campo, lo que está haciendo pues es meterse a la elección, a una elección de Estado para tratar de descarrilar a la oposición. Ojalá el presidente viniera a Cajeme y viniera a Sonora a hablar con los productores y escucharlos, porque de verdad que no son lo que dicen, son gente de trabajo. Un productor casi llora cuando me dice, la verdad es que a veces se nos va todo el dinero en pagar los insumos a los acreedores y estamos levantando muy pocos recursos. Muy bien, pues denuncia puesta, Xóchitl, muchas gracias por el enlace. Un abrazo. Nos vemos mañana.